Buenos días, hermanos. Este día del Señor tan precioso, especial, no porque haya llovido o porque esté soleado, sino porque es un día más que el Señor nos ha dado de vida. Amén. 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 Le voy a pedir que abran en sus Biblias el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. ¿Saben una cosa curiosa? Para aquellos que les gusta la, como se diría en inglés, el trivia, la palabra trivia en inglés, diferentes cosas de información en cuanto a la Biblia se refiere, el versículo más largo, el versículo más corto, el capítulo más largo, corto, etc. Si alguien le fuera a preguntar qué autor de la Biblia escribió más que todos nosotros, ¿cuál usted diría? El apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, hay un truco en esa pregunta, porque en cuanto a libros se refiere, Pablo escribió 13 que se conozca de las epístolas o cartas del Nuevo Testamento. Y 13 forma casi la mitad del Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Pero, si hacemos la pregunta, ¿qué autor, qué escritor escribió más en cuanto a contenido se refiere? No número de libros, sino contenido. ¿Saben que no fue el apóstol Pablo? ¿Saben quién fue? Lucas. Lucas. Si juntamos los 24 capítulos del Evangelio de Lucas a los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles, que los dos fueron escritos a un tal Teófilo, por eso sabemos que es un autor el mismo, para Lucas como para el libro de los Hechos. No es que haya más capítulos, pero los versículos son más largos, los capítulos más largos, y es más lo que Lucas aportó al Nuevo Testamento en cuanto a cantidad de lo que aportó Pablo. Algo tal vez interesante para aquellos que les gustan los detalles interesantes, la información, el trivia, como digo en inglés, de la palabra de Dios. Y por supuesto, sabemos que el libro de los Hechos es el libro que le sigue a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de una manera extraordinaria registra lo que fueron, vamos a decir, lo que fue el resumen, no todo obviamente, pero el resumen de los primeros 30 años de la iglesia cristiana, las primeras 3 décadas. Muy específicamente vemos el ministerio, si se le pudiera llamar de esa forma, por supuesto, del apóstol Pedro primeramente, y a partir del capítulo 9 en adelante, principalmente del 13 en adelante, vemos no solamente la conversión de Pablo en el capítulo 9, de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, pero vemos el desarrollo del ministerio de Pablo y sus viajes misioneros, la mitad postrera del libro de los Hechos. Pero no hemos llegado ahí todavía. Estamos comenzando el primer capítulo, que también, para aquellos que les gusta la trivia bíblica, registra las últimas palabras terrenales de nuestro Señor Jesús. Es decir, lo último que Jesús dijo en la tierra antes de su ascensión, lo vemos en el libro de los Hechos, los primeros versículos del primer capítulo. Así que le invito a leer. Es palabra de Dios para el pueblo de Dios, es infalible, es perfecta, es suficiente, es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro sendero. La palabra de nuestro Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzando en el versículo 6 hasta el 8. Dice la palabra de Dios: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Señor bendiga su santa palabra y la use para hablarnos en esta mañana y durante el resto del día. Amén.
sucedido? ¿Y qué nos encontramos en esta porción de la palabra de Dios? Había sucedido que el Señor había resucitado. Y podemos decir que ese fuego, esa inspiración, esa pasión mesiánica que tenían los discípulos y los seguidores de nuestro Señor Jesucristo había vuelto a avivarse, había reavivado, en ese sentido pudiéramos decir. ¿Por qué? Recordamos que a veces cuando el Señor le comunicaba a sus discípulos los acontecimientos que habían de acontecer, valga la redundancia, sabemos que personas como Pedro, y no lo podemos culpar por esto, porque tal vez nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Pedro se oponía y decía, no, Señor, que esto nunca te pase. Mateo 16, del 21 al 23. No podemos culpar a Pedro porque sí, como dijo Jesús, Pedro tenía sus ojos puestos en las cosas de los hombres y no de Dios. Pero era el amor de Pedro por su maestro el que lo llevó a no querer que su maestro, su Señor, fuera crucificado y muriera, obviamente. Pero los discípulos, antes de Jesús haber sido crucificado, como muchos en Israel, tenían la idea de que cuando el Mesías viniera, y recordemos cuál era la manera en que el pueblo iba a reconocer el Mesías. Una de las principales, obviamente, era a través de las profecías mesiánicas registradas en las Escrituras hebreas. Nosotros le llamamos a las Escrituras hebreas el Antiguo Testamento. En ese momento era lo único que había, porque el Nuevo Testamento no se había comenzado a escribir. Pues los discípulos y los seguidores de Jesús, y consecuentemente los hebreos, israelitas o judíos, términos intercambiables, tenían esta idea de que cuando viniera el Mesías, todas las promesas de Dios para Israel se iban a cumplir de una vez. Promesas de paz, promesas de prosperidad, promesas de libertad, de estar bajo el yugo de cualquier potencia mundial. En este caso, durante la época de Jesús no era otro que el Imperio Romano. Pero miramos hacia atrás en la historia del pueblo judío y tenemos a los persas, tenemos a Babilonia, tenemos a Grecia, tenemos a muchos, comenzando con Egipto, por supuesto. Entonces, los israelitas tenían la esperanza que cuando el Mesías viniera, juntamente con su venida, se iban a cumplir todas las promesas de parte de Jehová para ellos. No sabían que primeramente no sabían que iban a haber dos venidas del Mesías. Iba a venir una vez y consecuentemente iba a haber un valle por medio que le llamamos el tiempo, la era de la iglesia, y del otro lado vendría la segunda venida del Mesías. Eso ellos no lo entendieron. Por eso es que después de Cristo haber resucitado, le preguntan los discípulos ahora, en el texto que vimos, es decir, entre paréntesis, no está en el texto, pero implícito en el texto está la idea: ahora, Señor, que has resucitado, que venciste la muerte, ahora será el tiempo de restaurar el reino de Israel. ¿Y cuál era la respuesta que ellos hubieran esperado? Que sí, ¿verdad? Pónganse a pensar. Cuando tú y yo le pedimos al Señor y le planteamos la pregunta, ¿cuándo, Señor? Para cualquier cosa, ¿cuál sería la respuesta más deseable para nosotros? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo me vas a sanar de mi malestar, de mi enfermedad? ¿Cuándo vas a cambiar a mi esposo o a mi esposa? ¿Cuándo vas a traer a mis hijos de nuevo? ¿Cuándo va a haber una reconciliación en mi familia? Somos de la misma sangre biológica y nos hemos distanciado. ¿Cuántas personas dentro de su misma familia no tienen historias de distanciamiento y de malentendidos? Hijos, padres que no se hablan por meses, a
veces hasta por años. Yo he conocido algunos. ¿Cuándo, Señor, voy a encontrar trabajo? ¿Cuándo, Señor, voy a escuchar la noticia que quiero escuchar? La respuesta más deseable para nosotros, yo diría la mayoría de nosotros, tal vez todos, sería ahora, lo más rápido posible. A veces el Señor responde de esa manera, pero a veces no. Recuerden en Génesis 24 cuando Abraham mandó a Eliezer su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac, hombre de 40 años que aún no se había casado. No es que haya absolutamente nada en contra de las personas. ¿Saben que el tiempo de Dios, hermanos, es perfecto? Y es mejor encontrar a la persona perfecta a los 50 que casarse con la persona equivocada a los 25. Amén. No se deje llevar por las estigmas de la sociedad que porque una persona o no se ha casado o no ha tenido hijos y cumple ciertos años o no ha comprado su propia casa, no ha realizado el sueño americano y ya la persona es de la tercera edad, que está atrasada. No se deje guiar porque lo que más importa es el tiempo de Dios. Amén. Y a quien usted le va a dar cuenta al fin de todo no es a los hombres, es a Dios. Amén. Dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Y eso es lo que importa. Pero en esa ocasión, en Génesis 24, manda a Abraham a su siervo a buscar una esposa para su hijo. Y el siervo está orando. Yo realmente me sonrío cuando hablo de esta historia, porque ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que Dios nos respondiera a nuestras oraciones como Dios le respondió a Eliezer? Eliezer estaba orando y antes de terminar su oración ya Dios le había respondido y ya venía Rebeca caminando hacia él. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Usted se imagina que usted esté orando por su cuenta en un círculo familiar con los hermanos y antes de llegar en el nombre de Jesús, amén, ya el teléfono le suena o ya le tocan a la puerta o ya pasó el correo y le dejó una carta muy esperada en el correo? ¿Se imaginan? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que el Señor respondiera así? Y la realidad es que si el Señor quisiera responder así, respondería así, porque el Señor es omnipotente, es todopoderoso y el Señor nunca se equivoca. Si el Señor quiere, el mismo que dijo se echa a la luz y se hizo y que creó el universo con el poder de su palabra, y la palabra de su poder dice su palabra, el Señor puede. Pero ¿sabe lo que pasa? Que van a haber lecciones por el camino que tú y yo no vamos a aprender si el Señor respondiera todas nuestras oraciones en el momento en que se las hacemos y en el que se las elevamos. Lecciones que son cruciales, fundamentales, esenciales para nuestro desarrollo en nuestra vida cristiana. Lecciones que tal vez no pudiéramos aprender de otra manera a no ser que el Señor nos dijera: espera, porque tu tiempo no es el mío. Y en esencia, eso fue lo que sucedió en el texto que leímos. Los seguidores de Jesús, los discípulos deseosos que ya que Cristo había resucitado, ya ciertamente iba a ser el momento en que la respuesta, las promesas el pueblo de Israel se iban a cumplir. Pero ¿qué leímos que le dijo Jesús a los discípulos? No os toca saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto bajo su sola potestad. Tiempos y sazones. En el griego, sabemos que el griego fue el idioma del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con porciones en arameo. Griego fue el idioma predominante en el Imperio Romano en ese momento. Por lo tanto, fue escrito todo el Nuevo Testamento en griego. Dos palabras importantes: cronos y kairos, tiempos y sazones. Cronos es el tiempo cronológico en el que nosotros estamos, el que nosotros más conocemos. Pero kairos
va más allá. Se refiere a una época, una temporada predestinada, escogida por Dios específicamente para cumplir un propósito. ¿Recuerdan cuando Jesús decía, la hora no ha llegado todavía? No era necesariamente que la hora, literalmente 9 de la mañana, 10 de la mañana no había llegado, pero el momento. Sin embargo, hora fue la palabra que usó, pero es el momento escogido, predeterminado por Dios para cumplir un propósito específico. Ni los cronos ni los callos a veces nos toca a nosotros saber. Hermanos, qué desesperante puede ser para ti y para mí que todavía, a pesar de ser redimidos por la sangre de Cristo, estamos en este cuerpo de carne y sangre, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 14 al 25, que a veces queremos hacer cosas y hacemos cosas que no debemos de hacer y no queremos hacer. Y a veces no hacemos cosas que queremos hacer. Esa lucha que vive, que mora dentro del Hijo de Dios. Pablo no estaba hablando de su vida antes de entregarse al Señor, antes de su conversión. Él estaba hablando de su vida como apóstol. En Gálatas capítulo 5 menciona que el espíritu y la carne están en enemistad uno con el otro. Esa lucha que tenemos de que hemos sido redimidos y por lo tanto queremos agradar a Dios, pero mientras estemos todavía en este cuerpo de muerte, luchamos contra el pecado, contra la tentación, contra la influencia de los de afuera y contra Satanás. Qué difícil a veces es esperar en Dios. Y mientras más importante sea para ti el motivo de oración, más te duele cuando los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Hay personas que llevan 15, 20 años más orando por algo y todavía no lo han obtenido. Y por el transcurso de ese viaje, uno se hace muchas preguntas. Señor, ¿vale la pena que siga orando? Señor, si al final del día tú vas a hacer lo que tú vas a hacer, ¿para qué extenuarme en la oración? ¿Es que Dios no me escucha? ¿Es que Dios no me tiene en cuenta? ¿Es que hay un pecado en mí que está interponiéndose entre Dios y mi vida y mis oraciones? ¿Hay algo en mí por lo que el Señor me está castigando? Son muchas las preguntas que a veces uno se hace. Y hermanos, puede ser sencillamente que lo que estamos pidiéndole a Dios está en contra de su voluntad. Puede ser, a veces es así. A veces sí hay cosas en nosotros que están interponiéndose entre Dios y nosotros que necesitan ser quitadas para que el Señor responda a nuestra oración como se lo pedimos. Pero a veces no. A veces ¿saben lo que es? Simplemente cuestión de someter nuestro tiempo al tiempo perfecto de Dios. Amén. A veces no se trata de que lo que tú estás pidiendo va en contra de su voluntad. A veces no se trata de que lo que estamos pidiendo al fin de todo va a ser para nuestro mal. A lo mejor Dios quiere darnos lo que le pedimos porque va conforme a su voluntad, porque va a glorificarlo y traerle honra. Y lo va a usar como parte de nuestro llamado, del propósito por el cual fuimos creados y fuimos llamados. A veces es simplemente cuestión del tiempo de Dios. Por lo tanto, realmente no se trata de cuando el tiempo de Dios no es el nuestro. Hay que mirar esa frase al revés y decir cuando el tiempo mío no es el de Dios, porque hermanos, Dios nunca se equivoca. Dijimos que Él es omnipotente y lo es, pero además de ser omnipotente, Él es omnisciente, lo cual quiere decir que tiene todo conocimiento de todas las cosas.
¿Qué expresión más bella y más convincente tú y yo queremos de la omnisciencia de Dios que el Salmo 139? Aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la conoce. El Señor conoce no solamente los detalles grandes de gran magnitud de nuestra vida, pero aún los más pequeños y los más aparentemente insignificantes. Nuestro sentar, nuestro levantar, nuestro acostar, nada pasa desapercibido delante de los ojos de aquel que nos creó y nos formó, y que antes de estar en el vientre de nuestra madre nos conoció. El Señor sabe todas las cosas. Y no es que nuestro tiempo, o no es, debo decir que el tiempo de Dios no es el nuestro, aunque en la conclusión eso es lo que es, pero es que en nuestro tiempo hay algo en nuestra visión limitada como seres humanos que no podemos ver la grandeza del plan soberano. Tremenda palabra, muy importante, una de las cualidades, atributos de nuestro Dios. El plan soberano de Dios. Ejemplos bíblicos de personas que tuvieron que esperar por el tiempo de Dios. Muchos. Abraham tuvo que esperar 25 años desde Génesis 12, cuando el Señor se le apareció y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré. David fue ungido como rey muy jovencito. Derrotó a Goliat cuando era apenas un adolescente, pero tuvo que esperar a los 30 años de edad, más de 12 años, para que oficialmente pudiera tomar posesión como el rey segundo de Israel. Primero Saúl, después David y después Salomón. José tuvo sueños de niño que iba a subir hacia una posición de poder, de prestigio sobre todo Egipto, y era apenas un niño. Sin embargo, ¿qué tuvo que pasar José? ¿Qué tuvo que atravesar para llegar a ese momento? Muchísimas cosas. La traición de su familia, después hacer lo correcto y ser puesto en prisión, falsamente acusado. Moisés tuvo el valor, el denuedo, el deseo de defender a su pueblo cuando era un hombre joven de 40 años, pero no fue hasta que pasaron 40 años más que el Señor se le apareció en la zarza que ardía pero no se consumía y le dijo: ve al faraón y dile, deja a mi pueblo ir. Hermanos, ¿se imaginan esperar 40 años para que se cumpla la promesa de Dios, una de las promesas de Dios en tu vida? Cuando Jesús le dice a los apóstoles, a los discípulos: no os toca saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto bajo su sola potestad, a veces no nos toca saber a nosotros el tiempo en el que Dios va a intervenir y va a actuar en nuestra vida de la manera en que lo va a hacer. A veces no nos toca. Pero entonces la respuesta, o la pregunta más bien, es decir: Señor, ¿qué hacemos? Sabemos que es parte de tu plan para nosotros a veces el tener que esperar, pero eso no nos muestra una solución necesariamente. Eso simplemente nos dice que a veces estamos dentro de la voluntad de Dios y tenemos que esperar. No nos dejemos desanimar a veces, hermanos, por hermanos buenos, con buenas intenciones, pero que tienen algo en ellos parecidos a los amigos de Job. Que Job era un hombre íntegro, recto y perfecto, que temía a Dios, dice el libro que tiene su nombre, y sin embargo, con todas las cosas que le pasaron, sus amigos supuestos no hacían más que decirle: es que tú debes estar haciendo algo que desagrada a Dios, porque Dios no va a permitir que todo esto le pase al justo. No se dejen llevar a veces por personas con buenas intenciones que profesan tener una palabra de Dios para ti y realmente es una palabra humana en la carne, pero no de Dios.
Hermanito o hermanita, a lo mejor es que usted está pecando, a lo mejor es que usted está pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios. Puede que sí, pero puede que no. ¿Qué nosotros debemos hacer cuando estamos en esos tiempos de esperar el tiempo de Dios? Después de decirle Jesús a sus discípulos que no les tocaba saber los tiempos o las sazones, les dice en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, localmente, en toda Judea, es decir, la provincia donde estaba localizada Jerusalén geográficamente. Samaria era la provincia al norte de Judea y hasta el fin de la tierra. Es decir, mientras esperas para que los tiempos y las sazones del Padre se cumplan, no se mantengan con brazos cruzados. Hay algo que yo quiero que haga. Para ellos, cuando recibieran el poder del Espíritu Santo, era serle testigos, predicar el Evangelio de salvación. Para nosotros, además de predicar y ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, puede ser otra cosa. Mientras tú y yo esperamos, hermanos, a que Dios reemplace un signo de interrogación y lo quite, y en su tiempo ponga la respuesta que tanto anhelamos y tanto añoramos, hay cosas que el Señor quiere que tú y yo hagamos, que le sirvamos, que lo amemos por encima de todas las cosas, como es el primer y mayor mandamiento, con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas. Ser buenos padres y madres, ser buenos hijos e hijas, buenos esposos o esposas, servir al Señor a la capacidad que Él nos ha dado, con los dones que nos ha dado. El esperar en el Señor no es sentarse a ver cuándo Dios va a obrar sin hacer nada de nuestra parte, es poner todo en las manos de Dios, seguir orando, pero a la misma vez seguirlo sirviendo, y que la luz de Cristo siga brillando en cada una de nuestras vidas. Tres otras cosas, y las voy a decir rápido: promesa, percepción y perseverancia. Todas con la letra P. Número 1, promesa. Confiar en las promesas que Dios nos ha dado y nos ha hecho, aunque no la veamos con nuestros ojos. Si Dios la ha prometido, Dios la cumplirá. Si tú no sabes cómo, todo lo vas a poder en Cristo Jesús, que te fortalece. No importa que no la sientas, es palabra de Dios y Él lo va a cumplir. Si tú no puedes ver cómo es posible que el Señor suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Si no sabes cómo, todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, aunque no lo sintamos, confiamos que es lo que Dios ha prometido. Es como cuando Elías se le apareció al rey Acab y le dijo: hay una gran lluvia. El cielo no tenía ni una nube en el cielo. Y Elías le dice al rey: hay una gran lluvia, como si hubieran truenos y relámpagos, de los que son clásicos aquí en Miami durante la época en la que estamos de verano, ¿verdad? Pero si no había una nube en el cielo, ¿cómo Elías tuvo el valor, el denuedo para ir al rey Acab y decirle que se escuchaba un sonido de gran lluvia cuando el día era de playa? ¿Saben por qué? Porque en el primer versículo de ese mismo capítulo, 1 de Reyes 18, el Señor le prometió a Elías: ve y preséntate al rey Acab y yo mandaré lluvia sobre la tierra. Lluvia, por cierto, que no había caído en 42 meses. Wow. ¿Se imaginan una sequía de 3 años y 6 meses? Pero Elías confió en la palabra de Dios. No se fijó en lo que vio, tomó a Dios en su palabra, y lo único que Elías necesitaba era que Dios dijera: esto es lo que voy a hacer. Confió
y actuó basado no en lo que veía, sino en lo que Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que Él le había prometido. Confiemos en las promesas que Dios nos ha hecho. Número 2, percepción. El mismo Elías que confió en esa promesa de Dios mandó a su siervo a que mirara 7 veces a ver si el cielo se oscurecía, y por 7 veces no hubo nada. La 7ª vez el siervo le dice: hay una nube a lo lejos que parece ser del tamaño de la mano, de la palma de la mano de un hombre. Esa nube, la 7ª vez, eventualmente se convirtió en la gran tormenta por la cual Elías había estado orando. Pero ¿sabe lo que nos dice, entre otras cosas, ese pasaje? Que debemos de estar con nuestros ojos abiertos, porque a veces Dios no está obrando todo de una vez. A lo mejor a veces nos mandan nubecitas en la distancia para que nosotros cobremos fuerza por el desierto y por el camino difícil, y digamos: aunque no tengo las lluvias de gracia que le estoy pidiendo al Señor ahora, pero veo a la distancia que Dios está obrando. ¿Cuántas veces, hermanos, tal vez nos damos por vencido porque pensamos que Dios no está obrando? Pero si tuviéramos ojos para ver y percibiéramos a nuestro alrededor las diferentes maneras que Dios obra, a veces no es siempre como nosotros queremos, pero si tuviéramos nuestros ojos espirituales abiertos, veríamos que Dios puede estar enviándonos señales, que aunque todo de un viaje no lo está haciendo, pero está obrando en la vida de otras personas, en la vida nuestra, en circunstancias a nuestro alrededor, para que nosotros no perdamos el ánimo ni las fuerzas y confiemos que el que comenzó la obra la completará y la perfeccionará. Y número 3, perseverancia. Perseverancia. Como la viuda que fue al juez, el juez que no temía a Dios, el juez que no quería nada que ver con los hombres, y le fue y le pedía vez tras vez justicia para ella, para con sus enemigos. Y ese juez finalmente no es que tuvo un cambio de corazón, es que el juez le concedió a la viuda lo que quería, porque la paciencia se le estaba agotando. A lo mejor quien quiera pensar que el juez tuvo un momento de lucidez, tuvo una conversión, tuvo un ablandamiento de corazón, pero no es así. El juez siguió terco, siguió insensible, pero dijo: al fin, déjame quitarme a esta señora de arriba, para que no me siga agotando la paciencia y cansando, le voy a dar lo que ella me está pidiendo. Ese fue el juez. Pero ese es el Dios que tú y yo tenemos. ¿Ese es nuestro Padre Celestial? No. Nuestro Padre Celestial nos ama. Nuestro Padre Celestial se preocupa por nosotros. Nuestro Padre Celestial es misericordioso, es compasivo. Jesús, movido a compasión, dice en Marcos capítulo 1, en los versículos 40, cuando vio el leproso que le dijo: Señor, si tú quieres, sáname. Dice el texto que Jesús fue movido a compasión. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. No un juez que no teme a Dios ni ama a los hombres, sino un Padre Celestial que envió a su Hijo, para el que no escatimó a su Hijo para nosotros. ¿Cómo no nos dará todas las cosas conforme a su voluntad cuando nosotros se las pedimos? Toquemos y se nos abrirá. Busquemos y hallaremos. Pidamos y el Señor nos los va a dar. Siempre mientras sea conforme a la voluntad de Dios. Hay veces que puede tomar días, semanas, meses o años. Pero si lo que le pedimos va conforme a la voluntad de Dios, solo es cuestión de esperar su tiempo perfecto. Y quiero dejarlos con un texto que tal vez muchas veces citamos, el primer versículo
Isaías 55:8. Pero a veces no pensamos en lo que dice el versículo que le sigue, el versículo 9. Sabemos que a veces los caminos y los pensamientos de Dios no son los nuestros, ¿cierto? Podemos añadirle, a veces el tiempo de Dios no es el nuestro. Pero el versículo 9 nos recuerda que así como los cielos son más altos que la tierra, así sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Qué quiere decir eso? Que no es simplemente cuestión de diferencia en la manera que Dios piensa y la manera que nosotros pensamos. Es que Dios nunca se equivoca, porque como los cielos son más altos que la tierra, sus caminos, sus pensamientos, y vamos a añadirle su tiempo, sus cronos, sus kairos, siempre son los mejores. Cobremos ánimo, cobremos fuerza, y en el tiempo de Dios segaremos lo que el Señor nos ha prometido.